En el monto ahí per cápita, tengo que repetir. Bueno, habíamos quedado ahí en el monto per cápita. Y bueno, no sé si había alguna duda al respecto de eso. Si no, seguimos con el punto 2 que bueno, el punto 2 dice tasa de dependencia. Se considera la cantidad de ingresantes del grupo familiar con el que convive menores de 18 años. Y bueno, se otorgan 5 puntos por cada integrante menor de 18 años. Después, bueno, el punto 3 dice vivienda del grupo familiar. Se considera la vivienda permanente del grupo familiar. Y bueno, tenemos por el tipo de vivienda del grupo familiar un puntaje determinado que, bueno, en el caso de que el grupo familiar alquile, sería el caso de que mayor puntaje obtendrían. Y después, bueno, acá en este ítem dice que se otorgan 15 puntos más por el alquiler en Santa Fe, que en ese caso sería si, por ejemplo, la persona, su grupo familiar alquila en otra ciudad, pero bueno, sin embargo, el estudiante alquila acá en Santa Fe. Hay un comentario. Anteriormente esto estaba ordenado de otra forma, estaba alquilada, propia con deuda cedida. Eh, eh, no sé ustedes qué piensan de poder hacer ese cambio. Nos dimos cuenta que, a ver, con el tiempo de hacer esto del orden de méritos, eh, me ha pasado de ver que las personas que tal vez más necesidades tenían eran personas que tenían la casa cedida o que estaban en un terreno fiscal y no en el caso de la gente que tenía casa propia con deuda. Si bien uno está pagando o sea, todos los meses, supongo que se paga la casa, no sé muy bien cómo funciona, eh, Exactamente, sí. esa gente probablemente era, en realidad no es probablemente, sino que se veía que era la que tal vez menos necesidades tenía. En cuestión del orden de mérito estoy hablando, no estoy hablando de casos particulares. No sé qué piensan de hacer ese cambio, de que cedida tenga 15 puntos y que propia con deuda tenga 10 puntos. Estoy de acuerdo, me parece bien. Sí. Genial. Sí, sí, no me parece Sí, mal. sí. No sabía que cedida implicaba la... Sí, la casa estaba en terrenos fiscales, pero sí, o sea, tiene sentido. Claro, eso también me descoloqué un poco, por eso no respondí. Sí, no, pues no sabía que incluía la categoría, pero sí me parece bien. Genial. Perfecto. Bueno, y un detalle ahí a aclarar. En el caso de que una persona esté alquilando con su grupo familiar acá en Santa Fe, ahí vieron que hay un punto 3, dice, se otorga 15 puntos por alquiler en Santa Fe. Eso, si vos vivís con tu familia en Santa Fe, no sé, te van a otorgar esos 15 puntos. Pero si vivís Se le en recortó. Recreo y estás alquilando y tenés que alquilar en Santa Fe, ahí sí se te otorgarían esos 15 puntos. Para aclarar. Bien. Perfecto. Sí, sí, está. Punto 4, bueno, se habla de los viajes semanales. Acá entendiendo que vamos a tener una vuelta ya de la presencialidad con lo que son los trabajos prácticos, que ya se ha visto y han publicado la facultad las materias que tienen instancias presenciales. Lo que nos parecía importante era dividir dos grupos de posibles personas que tengan que viajar a la facultad. Puede ser personas que estén dentro de la ciudad, dentro del rango de 60 kilómetros, dentro de la provincia de Santa Fe, donde tienen acceso al BEC o podrían tener acceso al BEC, ¿no? Estas personas no estarían teniendo mucho gasto. ¿Por qué? Porque ya tienen el pasaje gratis todos los días, ¿no? Dos pasajes gratis todos los días. Pero puede pasar esto, que haya personas que tengan que hacer dos viajes, más de dos viajes, o sea, cuatro viajes, que tengan que hacer conexiones, eso puede pasar también. Están contemplados dentro de los precios del boleto urbano e interurbano, se le asigna un poco de puntaje por eso.
Y en el caso de las personas que viven a más de 60 kilómetros y son de la provincia de Santa Fe, ellos tienen acceso a 2 BEG. O sea que si alguien es, digamos, de, no sé, San Jerónimo y tiene que viajar a Santa Fe, la primera semana va a poder cubrir con su pasaje, pero las otras 3 no va a poder cubrir, entonces se le asigna un mayor monto a esas personas, van a tener que pagar el costo del boleto, seguramente el medio boleto, pero bueno, es plata que van a tener que pagar 3 semanas, o tal vez incluso más, porque si hay gente que rescindió contratos, tenga que viajar hasta 2 veces en la semana, eso hay que contemplarlo y hay que hacer la diferencia. Por eso es que decidimos hacer 2 diferenciaciones. Y el otro Bueno, ahí caso es hay, que alguien sea de Paraná, que si alguien es de Paraná, por ejemplo, no tiene acceso al BEC, pero entra dentro de el precio del boleto urbano e interurbano. ¿Bien? O sea que contemplamos a todos. por las dudas, ahí sí, lo que abre las dos ramas es eso, la posibilidad de acceder al BEU o no acceder. Eh, ahí es donde se arma ese filtro y ahí se divide después en la parte de los 60 kilómetros o menor a 60 kilómetros o mayor a 60 kilómetros, que es lo que considera el BEG para ver si te da 2 mensuales o si te da, bueno, 2 boletos por día. En mi caso, por ejemplo, yo estoy en Santo Tomé y sí, son 2 boletos por día que te brinda. No sé si hay alguna duda sobre eso o algo que... Bueno, seguimos. El punto 5 es el nivel de instrucción de la persona con mayores ingresos del grupo familiar. Esto este puntaje se relaciona con las posibilidades que puede tener el grupo familiar en base a la persona que más cobra. No es lo mismo una persona que terminó la universidad y tiene acceso a un trabajo tal vez más especializado que alguien que no tiene instrucción, que no hizo ni la primaria ni la secundaria, que tiene una situación bastante más complicada. Eso ya lo venimos manejando, lo venimos haciendo así y nos parece bien que siga haciendo de esta manera porque tiene lógica. El punto 6 ya yendo al último punto, habla de las situaciones particulares. En este caso, habla de las personas que puedan llegar a tener alguna persona a cargo o discapacidad también. Y en caso de que se agregue otra persona, o sea, que una persona tenga 2 hijos, que no se duplique eso, que no sea 40 puntos porque pasa directamente arriba. Ya con esos 20 puntos va a estar arriba, o sea, va a tener un puntaje bastante alto. Y si tiene otra persona más, ya 25 puntos sobre 100 es bastante. La parte socioeconómica pesa mucho, esto también pesa mucho. Y, y créanme que si, bueno, hay una persona, una situación en realidad donde tiene una persona a cargo, esta persona va a estar con altos puntajes en el orden de mérito y va a ser una situación que se va a tener que evaluar. ¿Bien? Y bueno, eso de la obra social también está bueno tenerlo en cuenta porque, bueno, lo volvemos a aclarar, esto se viene haciendo también así, se pueden ver lo de los puntos, pero alguien que no tiene cobertura de obra social tiene tal vez menos posibilidades que alguien que sí, tener que pagar un remedio o algo así, se tiene que contemplar. No sé qué es lo que qué es lo que piensan al respecto. Sí, no, todo bien, me parece bien. Sí. La idea de las prioridades, de los puntajes, de cómo hay cuestiones como, lógicamente, el sueldo, al ser una beca socioeconómica, es mucho más relevante que, de cierta manera, eh, el transporte y todo lo demás, y también el... ¿Cómo? ¿Se te cortó? Sí. No, era como más una pregunta. Todo el hecho,
quería ver si si estábamos todos pensando lo mismo, en cómo una cuestión económica como lo es el sueldo va a pesar más, o también la posibilidad de laburos, como lo es el hecho que estaba comentando Mati, de tener una persona a cargo y todo lo demás, que es algo que realmente pesa, tanto en tiempo como al quitarte posibilidad de laburo, como también económicamente. Tener esas prioridades, tener eso en cuenta a la hora de poner los puntajes de las cosas. Si estamos de acuerdo con eso. Claro, porque puede pasar de que alguien que si bien tiene que venir a la facultad porque tiene actividades presenciales, tiene un gasto que le conlleva un gasto justamente, ponerle a alguien de, no sé, como decía vos, tostado, ponerle, una cosa así, cosa que bien lejos, y tiene que venir a los trabajos prácticos, le conlleva eso un gasto que entendemos que no es lo mismo que alguien que esté en Tostado, o en Vera, o acá mismo en Santa Fe, o en Corrientes, o lo que sea, que no tenga que venir a la facultad, pero que aún así dentro de la situación de grupo familiar socioeconómica, bueno, pesen esas cosas, porque por más que no estés viniendo a la facultad, capaz que tener miles de problemas en tu casa, y entonces eso, como la prioridad está puesta siempre en la parte socioeconómica de las personas, y bueno, se le agrega algún puntaje extra, como estábamos viendo acá los puntajes, si tiene que a su vez, además de tener todas estas cuestiones, toda esta situación a tener en cuenta, tiene que venir a la facultad. Yo por ahí quería agregar algo, digamos, que quizás no está tan relacionado con, si está relacionado o no está relacionado con los puntajes, y quizá esto de los puntajes, quizá lo leemos así y parece muy frío, de ponerle puntos a las necesidades, pero yo creo que todos tenemos algún amigo o algún conocido de la Facu que están en situaciones muy difíciles, muy complicadas, y bueno, quizás a la hora de armar todo esto hay que dejar un poco las subjetividades o lo que uno piensa o de lo que conoce, de lo que sabe, y ser objetivos. Y bueno, lo que buscaba este documento es ser lo más objetivo posible, y ser lo más justo posible para determinar el orden de mérito. Solo eso. Sí, sí, se entiende. O sea, también la palabra mérito es un poco chocante en relación a hablar de necesidades, ¿no? Pero sí se entiende que es necesario también hacer una diferenciación, por así decirse. Y volvemos un poco con lo mismo, esto de objetivizar lo que es subjetivo es realmente es todo un tema para todos y todas. ¿Una duda que quede de esto? Así vemos cuando hacemos el orden de méritos. No, lo único que, o capaz que me perdí, que habíamos dicho la última comisión, creo, de ver del tema de la conectividad, de Ujú. incorporarlo de alguna forma, no sé si no quedó Bueno, porque es algo complejo de medir o de cómo. sí, Mati, en el formulario igual quedó, el de Cognito eso, de la conectividad, está puesta la pregunta, o sea, como medio difícil de medir la parte de conectividad mala o alta, porque es como medio, Sí, sí, no o es tan sea, constante, pero le pusimos, sí, por ejemplo, hay una página ahí para medir la conectividad, cosa que le informen de alguna forma, ponerle dentro de un rango, ¿no? Eh, ¿Para dónde está, Mati? Bueno, pero está dentro del formulario, esa Sí, Y parte. la idea fue medir, o sea, preguntar si tenés problemas de conexión, si realmente se te impide o ir a clases o algunas cuestiones así, prácticas de la conectividad. Y en el caso de que decir, no, la verdad es que sí tengo problemas de conectividad, poder estar midiendo esto de cuántos megas por segundo, esa es la medida de la aplicación. Simplemente para realmente tantear, porque todos tenemos problemas, pero queremos un poquito de dimensionar las realidades de cada uno. Claro, o sea, era la cuestión de que esto sea algo más pese y de haber, viste que a veces puede llegar,
la que no, pero Claro, esas que si cuestiones queda de que poquita hay diferencia eso, cuenta eso, digamos. exactamente, ¿entendés? Mm. Claro, exactamente eso. Pero eso es como que primero cuando hagamos el orden de mérito ahí nos vamos a dar cuenta, va a estar, obviamente dentro del Excel va a estar esa respuesta, van a poner la velocidad de todas esas cuestiones. Y cuando tengamos en la comisión directiva en la que viene, ahí ya a ver si, como decíamos en el proyecto, si tenemos todo más o menos el mismo puntaje del mismo rango, bueno, todos con la misma asignación tipo de beca, la parte del monto de la beca. Y si vemos que hay diferencias bastante grosas en puntaje, por ejemplo, entre el primero y segundo al cuarto y quinto, ponerle diferencias muy grandes de puntaje, o el séptimo quiero decir, ahí ver de hacer por categorías las becas, dándole mayor asignación a la persona que tiene mayor puntaje y, por ejemplo, a la sexta y séptima, bueno, una asignación menor. Pero eso como de vuelta, eso lo vamos a terminar de discutir ahí con el número del orden de mérito. El presupuesto es lo que queríamos aprobar y la cantidad de becarios. Después, la asignación es lo que deberíamos después discutir en la sede que viene, después del orden de méritos. Y después, bueno, no sé si hay otra duda. Bien, entonces, como para cerrar esto, la parte de becas, o sea, si está todo bien, ya saldría lo antes posible la difusión para que la gente se entere. El cierre de la convocatoria sería el 30 de agosto, con la posibilidad esa de que, bueno, de última extender un par de días, saber qué, hacer una publicación se extiende o lo que sea, con una posibilidad así, dentro de esa misma semana. El 3 de septiembre hacer el orden de méritos, el viernes 3 de septiembre hacer el orden de méritos, eso, en un horario, o sea, estaría bueno empezar de mañana, eso de última lo charlo con ustedes, a la coordinación eso. De forma presencial, en la full de última podemos hacerla. Que para quienes no saben, los nuevos de acá, la full queda a 2 cuadras de la facultad, por la duda, de la FIC. Bueno, empezar a la mañana, el 3 de septiembre, y ya para el lunes, el lunes 6 de septiembre, ya tener la comisión directiva de las becas, ¿sí? Tipo, presentar en comisión directiva, ya sería la asignación, ver ahí ya tener evaluados los distintos esquemas de becas, si vamos a hacer todos el mismo monto o escalonado, y ya alargar los resultados, digamos, y preguntarle a la gente el tema de cómo va a recibir la plata, si por transferencia, si va a tener que ir a buscar la facultad en efectivo, todas esas cuestiones, ¿no? Que son más operativas. ¿Alguna duda con esto? ¿O quieren que repita la fecha? No, o sea, creo que está todo bien. Después hablamos cualquier cosa para coordinar el 3 Dale, para el la otra orden de mérito. comisión. No sé si... Claro, el 3 no es comisión directiva, sino orden de méritos, por la duda. Pero el 6 es la comisión directiva posta. Ujú. Ya no sé si ya está el link para anotarse o todavía no, o a cuándo se saldría a difundir la convocatoria. Lo antes posible. A ver cuándo, Mati, ¿cómo estamos con el tema del formulario, por la duda? Ahora probablemente al mediodía salimos ya con la difusión. ¿Te parece un buen horario? Sí, está. Está bien. Muy bien. Bueno, igual yo le paso el link a ustedes también. Ujú, Cuando ni bien ya lo tengamos, se pasa. ujú. Bueno, excelente. ¿Alguna otra cosa más?
nada más. No, o sea, otro tema para tratar no hay, pero si tenía una duda más, y si no, ya vamos por finalizar la comisión. Bueno, excelente. Entonces nos estamos viendo dentro de un par de días, dentro de un par de semanas, y estamos en contacto. Así que Nos vemos. próxima, voy a terminar.